Platicamos hace ratito sobre la iniciativa, la minuta en materia de cobranza delegada. O sea, para efectos prácticos, que los patrones se puedan cobrar a lo chino, que si un trabajador pide un crédito, el trabajador le pueda descontar de su sueldo y entregarle ese dinero al acreedor. Pero dice además la minuta que una vez que el trabajador firma, esto se convierte en algo absolutamente irrevocable. Informarles que después de haberlo discutido a fondo en el grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado, nos manifestamos absolutamente en contra de esta minuta en materia de cobranza delegada. Nos parece, primero, violatorio a la Constitución. Es una minuta que contraviene lo establecido por el artículo 123 constitucional en su espíritu, que dice con claridad que el salario mínimo no es embargable. Viola de manera flagrante el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, que dice con toda claridad que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados. Y es además una cuestión inhumana porque sabemos que en México más del 75% de las trabajadoras y los trabajadores viven al día. Entonces, nosotros reiteramos, el salario es sagrado y nos manifestamos en contra de que los patrones confisquen estos salarios para entregárselo a las bancas, a la caja de ahorro, a los acreedores, a los prestamistas o inclusive a los agiotistas. Por supuesto que nuestro voto será en contra, pero lo que nosotros exigimos es que detengan este albazo, que no se celebre la sesión de la comisión, que entiendo ya están por cancelar, y que el tema se retire. Y por supuesto, en caso de que decidan someterlo a votación, el voto del grupo parlamentario del PAN será en contra. Ese es el tema que queríamos compartir y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, coordinador. Les pregunta, en primer término, Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes. Ahí está muy alto, yo estoy muy chaparro. Buenas tardes, senadoras, senadores. Cuando se procesó la reforma financiera, este tema venía en una parte del paquete. Recuerdo que en aquel tiempo había algunos senadores del PAN que lo apoyaban, pero en aquel tiempo los hoy morenistas, en aquel tiempo perredistas, lo rechazaron y por eso no entró. Y ahora ellos son los que lo están impulsando. Ustedes que conocen el teje-maneje de estas cosas y de dónde vienen y quién las impulsa y todo, ¿por qué creen que ahora están apoyando algo que hace años rechazaron y que incluso en el 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no era correcta? Y él mismo aseguró que el salario no se debía de tocar. ¿Por qué creen que hay algún compromiso o alguna presión? ¿Por qué creen que hoy el oficialismo está apoyando lo que antes rechazó y que su presidente le dijo que no era correcto? Gracias. Con mucho gusto. La primera es que sin duda hay intereses económicos muy poderosos detrás de esta iniciativa. Básicamente quienes se dedican a prestar dinero quieren garantizar que si el trabajador no paga, pues el patrón literalmente confisque el recurso y pague por ellos. Pero no contentos con eso, establecen la palabra irrevocable en la minuta, de tal forma que el trabajador, una vez que firme ese papel, tiene literalmente su salario embargado. Claro que hay intereses económicos muy poderosos que por lo visto hicieron cambiar a algunos integrantes del oficialismo de opinión. Y segundo, el antecedente más reciente respecto del PAN es cómo votó el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. La actual secretaria general del partido, hoy senadora Michelle González, era diputada federal de ese grupo parlamentario. Ella fue de las expositoras ahora en la reunión previa y nos recordó que el grupo parlamentario del PAN por unanimidad votó en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y en congruencia con la posición del PAN es que nosotros la estamos rechazando y lo subrayo, en defensa de los trabajadores y en defensa de la economía familiar de las y los trabajadores. Y aprovechando que están aquí, preguntarles, ¿van a ustedes asistir a la sesión si hoy se validan las listas de los candidatos al Poder Judicial
¿Van a estar ahí o se van a salir? ¿Cuál va a ser la posición del PAN respecto a este tema en particular? Vamos a estar presentes, por supuesto que votaremos en contra y vamos a dar el debate, porque el tiempo nos ha dado la razón. O sea, la mal llamada reforma judicial terminó teniendo un solo objetivo, y es que Morena tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. Lo que nosotros anticipamos sucedió. El comité de evaluación es una farsa, son los amigos del régimen que les hizo el trabajo sucio. De 500 personas, por ejemplo, en uno de los comités que se habían inscrito para ministros de la Corte, el comité de evaluación redujo la lista a 39, violando la ley, porque la ley dice con toda claridad que para ministros tenían que introducir 90 nombres, pero como no había 90 incondicionales, solamente introdujeron 39. Lo mismo hizo el Comité del Legislativo, que solamente introdujo 60. Lo mismo hicieron para el Tribunal de Disciplina, es decir, los comités de evaluación son parte de la pandilla del régimen, que lo que ha hecho es seleccionar a los incondicionales de Morena. Esos son los que entraron a la tómbola y son precisamente los que ahora pretenden sean aprobados por el Senado de la República. A partir de aquí, ya no importa quién aparezca en la boleta y cómo voten los ciudadanos, porque ya redujeron la lista de 500 a 39, ya son los suyos, ya son sus incondicionales, van por su poder judicial. Y fíjense nada más, hoy 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución, que se celebró en el Teatro de la República, están terminando de destruir la República, que implica división de poderes, porque lo que están haciendo es tomar por asalto el Poder Judicial. Entonces, claro que nos vamos a quedar a la sesión, vamos a dar el debate y votaremos con mucha energía en contra. Gracias. La siguiente pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias, buenas tardes. Sí, solo quisiera preguntarle si el senador panista que firmó también la convocatoria, les había ustedes dicho a la reunión esta de la Comisión de Hacienda para ver lo de cobranzas. ¿Pero cuál fue la pregunta, Andrea? Que si ustedes sabían que el senador Martín del Campo había también firmado la convocatoria a la reunión de las comisiones de Hacienda y la otra para ver el tema de cobranzas. ¿Se los comentó? ¿Se refiere a las Comisiones Unidas que estaban convocadas? Sí, para ver el tema de cobranzas. Ya fue convocada la comisión. El hecho de que él cumpla con una función que es estrictamente institucional, como es convocar a una sesión, no implica bajo ninguna circunstancia que él esté avalando de fondo la reforma. Entonces, la posición del grupo parlamentario es coincidente con la del senador Toño Martín del Campo. Él está de acuerdo con lo que aquí hemos expuesto, pero él entiende que tiene una función institucional que cumplir y no estaría en su papel estar obstaculizando el trabajo legislativo. Nosotros lo respaldamos. Él cumple con su función como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, pero al mismo tiempo él está en contra de que se confisquen los ahorros de los trabajadores. Sí, la reunión ya se pospuso, pero ¿ustedes saben de dónde venía realmente la intención? Porque creo que en Morena tampoco se ha discutido. ¿De quién fue la idea de revivir esa minuta que estaba congelada desde el 2023? Eso se lo tendrían que preguntar a los del oficialismo, que son los que pretenden aprobarla. Nosotros estamos en contra. Ellos definen los calendarios porque tienen mayoría, pero eso no implica que nosotros no alcemos la voz. Y agrego algo, nosotros queremos aprovechar esta pausa para que se pregunte si la presidenta de la República está enterada de esto que pretende hacer su partido, porque hasta donde nosotros recordamos el expresidente estuvo en contra de que se aprobara esta minuta. A lo mejor lo que querían era sacarla rápido antes de que el propio Poder Ejecutivo se pronuncie en contra. Sería muy saludable saber cuál es la posición del Ejecutivo sobre esta minuta. Pero no hay certeza de que sea Morena, parece que es solamente de algún senador que No, nosotros claramente lo atribuimos a Morena. Gracias, senadores. Unas precisiones. ¿De aplicarse esto sería para los trabajadores al servicio del Estado o nada más para los otros trabajadores? Para todos, sector público y sector privado. Implica que los bancos, los agiotistas, las cajas populares se puedan cobrar a lo chino. Una vez que el trabajador firma el papel, entonces el patrón
retiene el dinero y se lo entrega directamente al banco. Es decir, le están autorizando al patrón a confiscar el salario del trabajador, hasta un 40% del salario del trabajador, una absoluta barbaridad. Y entonces aquí, ¿qué hacen los sindicatos? O sea, ¿no están como para defender a sus Bueno, pues esa es la afiliados? pregunta. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, estamos en contra. Ojalá se pronuncien quienes teóricamente representan los intereses de los trabajadores. Y en dado caso, por ejemplo, los trabajadores se podrían amparar o ya también ese amparo ya no funciona. Bueno, por lo pronto hagamos el esfuerzo por detener esta ley, más nos vale detenerla, porque con esto de que ya acabaron con el Poder Judicial, si no la logramos detener, no va a haber instancia a la cual acudir. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Buenas tardes, senadoras, senadores. Diríamos entonces que esto es como si tu exesposa te mete una pensión y no hay para atrás, o sea, se aplicaría el mismo método, ¿no? Que te confisquen el dinero de manera directa, ¿no? A ver, ese es un muy buen punto, porque miren, el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo establece una sola excepción en la que sí se puede embargar el salario de un trabajador, y es justamente para pagar una pensión alimenticia. Entonces, de eso estamos absolutamente a favor. Los deudores alimentarios, claro, que paguen. Esa es la única excepción que hoy permite la ley. Lo increíble es que quienes presentaron esta iniciativa lo que pretenden es equiparar cualquier crédito con una tienda, con un banco, con una caja popular, con una pensión alimenticia, y eso es absolutamente inaceptable. Claro que debe poderse embargar una parte del salario para cumplir con las obligaciones familiares de la pareja, de los hijos, bajo ninguna circunstancia para pagar un crédito a una institución financiera. Muchas gracias. Mi segunda pregunta sería, senador, la postura de su bancada con lo anunciado hoy por la presidenta de la ley antirreelección y contra el nepotismo. Acaba de llegar. Nosotros vamos apenas a tener nuestra reunión previa sobre ese tema, lo vamos a discutir el día de mañana y con mucho gusto, en cuanto tengamos la posición del grupo, la vamos a hacer pública. Gracias. Dos preguntas más, si nos permiten. La penúltima pregunta es Gerardo de Gerardo Cedillo. Gracias. Preguntarles si esto es regresar a la tienda de raya, prácticamente es lo que pues están señalando muchos, y también si ustedes dicen que lo atribuyen a Morena, pues se habla claramente de un diputado que se llama Pedro Aces, ¿no? Entonces, si ese sería, digamos, el meollo del asunto de por qué se está destrabando este asunto y si hay ahí intereses de sofomes o de algún tipo de cobros de esta naturaleza. Sí, a ver, las tres cosas. Primero, a ver, no hay duda de que esto es atribuible a Morena. Aquí no pueden aventar la piedra y esconder la mano por una razón muy sencilla, porque es una minuta. Esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Cómo votó el PAN en la Cámara de Diputados? En contra. ¿Cómo votaron Morena y sus aliados a favor? ¿De quién es la propuesta? Pues de Morena y de sus aliados. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Entonces, esta confusión de que quién es la autora o el autor, no tengan ninguna duda. Esto es una minuta que ya se aprobó en la Cámara de Diputados con el voto de Morena. Ellos son los autores de esta propuesta. Segundo, claro que el 123 es una respuesta a lo que eran las tiendas de raya. Y claro que esto nos regresa a esas épocas en las que los patrones podían confiscar el salario de los trabajadores. ¿Y cuál era la...? Bueno, a una persona no lo sé. Lo que le puedo garantizar es que esto lo aprobaron los integrantes del grupo parlamentario de Morena y de sus aliados en la Cámara de Diputados. Tenemos una pregunta más y ya con eso damos concluido por esto. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladores. Mi pregunta va en el sentido de lo de la reforma judicial. Ayer el secretario de Economía de Estados Unidos señaló y precisó que dentro del análisis del TEMEC se tiene que revisar profundamente la reforma judicial en México. ¿Cuál es su punto de vista al respecto de esta declaración? Miren, honestamente, no necesitamos que nos lo vengan a decir de fuera. Es de sentido común.
Cuando hay incertidumbre en el exterior provocada por el presidente Trump, lo que deberíamos estar haciendo es generar certidumbre al interior. Y la reforma judicial apunta en la dirección exactamente contraria. Van a ser 4 años de inestabilidad, de temporada de huracanes. Y en lugar de que nos preparemos para estos huracanes, los de Morena andan en bikini y en shorts en la playa, destruyendo el Estado de Derecho, jugando con las bolitas de la tómbola, confiscando los ahorros de los trabajadores a través de la reforma al Infonavit, prohibiendo la inversión privada en energía eléctrica e insistiendo en lo que está en la raíz de la amenaza a los aranceles, que es la absurda política de abrazos no balazos que implica complicidad con el crimen organizado. Entonces, en México sabemos lo que tenemos que hacer: combatir a los criminales, dar marcha atrás a la reforma judicial, dar certeza jurídica en México y prepararnos para la incertidumbre en el exterior. Eso lo entendemos todas y todos. Los únicos que no lo entienden son los del oficialismo. Bueno, pues muchas gracias.